Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Bienvenidos pasajeros a un viaje más por la desolada carretera. Tomen su asiento, ajústenlo y manténganse despiertos. Esta noche, la carretera no duerme y nosotros tampoco. En este nuevo viaje, recorreremos historias nacidas en turnos de madrugada, luces frías de Oxxos casi vacíos, pasillos interminables de farmacias abiertas a deshoras, choferes de aplicación que aceptaron un viaje que nunca debieron tomar, y guardias que vigilan lugares donde alguien más también observa. Porque cuando el mundo descansa, pasajeros, hay quienes siguen trabajando y a veces no están solos. Así que acomódense, por favor, que el turno nocturno y nuestro viaje está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El Oxxo de las sombras heladas. ¿Qué tal, amigos de la desolada carretera? Un saludo para el conductor y para todos los pasajeros que, como yo en aquel entonces, se encuentran desafiando la madrugada en sus puestos de trabajo o al volante. Los saluda José Javier, desde la tierra de la gente buena, Aguascalientes. Hace algunos años, buscando una oportunidad, entré a trabajar en el Oxxo de la calle Carranza, ahí en pleno centro, justo frente a la Casa de la Cultura. Entré justo cuando la ciudad no duerme, en plena feria de San Marcos. Entre el desfile de gente, los turnos dobles y el ruido de la verbena, no me quedaba tiempo para pensar en mis miedos. Mis compañeros me soltaban advertencias entre turno y turno. Ten cuidado en la bodega, Javier. No te asustes si escuchas algo en los refris. Yo, siempre escéptico, solo me reía. Pensaban que querían novatearme. Pero la feria terminó, y con ella se fue el ruido. La tienda, que antes era un hervidero, se convirtió en una cápsula de silencio entre semana. Fue entonces cuando noté el zumbido de las luces fluorescentes, más fuerte de lo normal. La primera vez fue una sombra. Estaba acomodando las botellas de agua cuando, por el rabillo del ojo, vi a alguien pasar hacia el fondo, cerca de los cuartos fríos. Al voltear no había nadie, solo el aire gélido que salía de las rendijas. Pronto, los encuentros se volvieron más constantes. No eran ruidos, eran presencias. Un frío que no venía del aire acondicionado, sino que te atravesaba los huesos. Una noche, mientras limpiaba los cristales de los refrigeradores, me quedé petrificado. Reflejada en el vidrio, vi a una niña. Estaba dentro del cuarto frío, pegada al cristal, pero sus manos no eran de carne. Eran sombras grisáceas que parecían querer salir. Al abrir la puerta con el corazón en la garganta, solo encontré el vaho de mi propia respiración. Lo más extraño es que esas entidades amaban el frío. Parecían alimentarse de él. Siempre las veía cerca de los lácteos, cerca de los refrigeradores, o sentía como algo me observaba desde el interior de la cámara de refrigeración mientras yo surtía las bebidas. No pude más y empecé a preguntar. Indagué más a profundidad con mis compañeros, y lo que me dijeron me dejó más helado que el mismo hielo de la tienda. Yo, siendo de aquí, no lo sabía, conductor y pasajeros, pero aquel local, antes de ser una tienda de conveniencia, fue una funeraria. Aquellas paredes habían albergado cuerpos,
despedidas y el frío eterno de la muerte mucho antes de que se llenaran de estantes con mercancía. Me acostumbré, si es que a eso se le puede llamar costumbre. Al final dejé el trabajo por otras razones, pero los escalofríos no me han dejado. Así que, pasajeros, si visitan Aguascalientes, ya sea por la feria o por paseo, y entran a ese Oxxo de Carranza en la madrugada, fíjense bien en los refrigeradores. Tal vez mientras buscan algo para beber, se den cuenta de que alguien o algo los está observando desde el otro lado del cristal. Y recuerden, en esa tienda, el frío no solo sirve para conservar la mercancía, tal vez sirve también para que ellos, aquellas sombras, no sean olvidadas. La visitante de la madrugada. Turno en la farmacia Guadalajara. ¿Qué tal, comunidad de la desolada carretera? Los saluda su amigo Jesús, desde la alcaldía Iztacalco, aquí en la Ciudad de México. Hoy quiero compartirles algo que me ocurrió en 2015. Algo que cambió para siempre mi forma de ver la oscuridad de estas calles. En aquel entonces, conseguí trabajo en una farmacia Guadalajara. Para quienes no la conocen, son de esas que nunca cierran. Me quedaba perfecto porque vivía a unas cuantas cuadras. Podía ir y venir caminando, cruzando esas calles que uno cree conocer de memoria. Cuando me asignaron al turno nocturno, lejos de asustarme, me alegré. Pensé que sería el turno más relajado. Poco flujo de gente, el zumbido constante de los refrigeradores y el silencio sepulcral de la avenida. Qué equivocado estaba. Era una noche de martes, cerca de las 3 de la mañana. El cansancio empezaba a pesar, y decidí tomar mi receso. Busqué en mis bolsillos y me di cuenta de que había olvidado mis cigarros en la mesa de la entrada de mi casa. Como vivía tan cerca, le pedí a mi compañero que me cubriera unos minutos. Salí de la farmacia y me interné en las calles de Iztacalco. La ciudad a esa hora es otra. Los faroles emiten una luz amarillenta que parece no iluminar nada. Solo crean sombras más largas. No se escuchaba ni un perro ladrar. Al dar la vuelta en la esquina de mi cuadra, el aire cambió, como si el oxígeno se hubiera terminado de repente. Fue ahí donde la vi, en la esquina, bajo un poste cuya luz parpadeaba rítmicamente. Se encontraba una mujer. Llevaba un vestido largo, de un color que no sabría definir, entre gris y blanco sucio. Pero lo que me erizó los vellos de la nuca fue que su rostro estaba cubierto por un velo traslúcido. Uno de esos que se usaban antes en los funerales. Se quedaba ahí, perfectamente inmóvil. Pensé en acercarme, por un instinto estúpido de querer ayudar, pensando que ella tal vez estaba en peligro. Pero algo en mi interior me gritó: no la mires, no te detengas. Pasé de largo, casi corriendo, y me metí a mi casa. El corazón me retumbaba en los oídos. Tomé mi cajetilla, encendí un cigarro con las manos temblorosas y, tratando de recuperar el valor, salí de nuevo. Seguro es alguien que se perdió, me dije. Pero al salir y caminar de regreso, la volví a ver. Ya no estaba en la esquina. Ahora estaba a unos metros de mí, justo afuera de la casa de don Remigio, un vecino de años, un hombre bueno que siempre saludaba al pasar. La escena me dejó helado. La mujer estaba pegada a la reja de la casa de don Remigio. Sus manos, que parecían pálidas como el mármol, sujetaban los barrotes con una fuerza antinatural. Tenía la cara pegada al metal,
como si estuviera olfateando o buscando algo desesperadamente hacia el interior de la vivienda. Emitía un magnetismo aterrador, una presencia que se sentía como un vacío en el pecho. No pude más. Tiré el cigarro y corrí como nunca hacia la farmacia. No volví a salir en todo el turno. Mis manos no dejaron de temblar mientras acomodaba medicamentos en los estantes. A las 7 de la mañana, cuando entregué el turno, regresé a casa con la luz del sol dándome un falso valor. Al llegar a mi cuadra, vi lo que más temía. Una ambulancia estaba estacionada frente a la casa de don Remigio. Sus familiares lloraban en la banqueta. Me acerqué con un nudo en la garganta y me enteré de la noticia. Don Remigio había fallecido de un infarto fulminante. El médico decía que la hora del deceso fue aproximadamente a las 3 de la mañana, la misma hora en la que yo vi a esa mujer pegada a su reja. Años después sigo preguntándome qué fue aquello. ¿Era la Llorona buscando consuelo? ¿Era un espíritu errante? ¿O, como yo lo creo en lo más profundo de mi ser, era la mismísima muerte que había llegado puntual a su cita y yo por un descuido la vi trabajando? Pasajeros, si alguna vez en sus trabajos les toca cubrir un turno nocturno y por este motivo alguna vez caminan de madrugada por las calles de su barrio y ven a alguien esperando en una esquina, no se detengan, porque a veces la muerte no viene de forma invisible. A veces le gusta esperar, bajo la tenue luz de un farol, a que llegue su momento. El centinela del pasado. Terror en los pozos. Un saludo respetuoso para el conductor y para todos los que viajan esta noche por la desolada carretera. Me presento. Soy Refugio. Hoy les hablo desde Villa de Cos, aquí en mi bello Zacatecas, que me caló hasta los huesos por allá de los años 90. En ese tiempo, me desempeñaba como velador en una construcción donde se estaban perforando unos pozos. Eran terrenos amplios, solitarios, donde el viento silbaba de una forma que parece que te está hablando. Mi trabajo era cuidar la maquinaria y la herramienta de los amantes de lo ajeno. Al principio no estaba solo. Tenía un compañero, pero él no aguantó. Una noche, sin decir mucho, agarró sus cosas y se fue. Decía que en ese lugar se sentía una carga muy pesada. Y no mentía. En las madrugadas, cuando el frío de Zacatecas te cala la piel, empezaban los ruidos. Se escuchaban pasos sobre la tierra seca, como si alguien caminara con botas pesadas, rodeando la obra. Pero lo que de verdad nos ponía los pelos de punta era él. A lo lejos, entre la polvadera y la luz de la luna, siempre alcanzábamos a ver la silueta de un hombre. Pero no era cualquier hombre. Vestía a la usanza antigua, con un sombrero ancho y una ropa que no correspondía para nada a nuestra época. Como me quedé solo, los patrones contrataron a un relevo que venía de Fresnillo. Era un hombre joven, con ganas de trabajar. Teníamos una pequeña cabaña para resguardarnos, pero él, quizás por desconfianza o por querer estar más cómodo, me dijo: «Don Refu, yo mejor me quedo en la camioneta de la empresa. Ahí me acomodo bien». Yo le dije que estaba bien. Solo le advertí que si escuchaba algo extraño, algo que no pareciera ser de este mundo, mejor no saliera. La noche pasó en un silencio que me pareció eterno. Al despuntar el alba, vi que mi compañero ya estaba esperándome afuera, con su maleta en la mano y el rostro más pálido que la cal. «Don Refugio,
Lléveme por favor a la central de autobuses. Ahorita mismo me regreso para Fresnillo. No quiero saber nada más de este lugar», me dijo con la voz entrecortada. Subimos a la camioneta y mientras manejábamos hacia la central, el silencio era sepulcral, hasta que no aguanté la curiosidad. «¿Qué pasó anoche, muchacho? ¿Qué vio?», le pregunté. Él suspiró. Encendió un cigarro con las manos temblando y me contó. «Don Refu, estaba yo queriendo agarrar el sueño en el asiento de la camioneta, cuando de repente escuché un golpe seco en el vidrio. Me desperté de un brinco y ahí estaba él. El joven me dijo que a escasos centímetros de su cara, separado solo por el cristal, estaba un hombre, vestido como de la Revolución Mexicana. Llevaba el traje de manta sucio, un sombrero de paja viejo, y lo más impresionante, cruzadas en el pecho, traía unas carrilleras llenas de balas de cobre que brillaban con la luna. El espectro no le decía nada, solo lo miraba con unos ojos que parecían dos pozos vacíos y seguía tocando el vidrio rítmicamente, como si quisiera que le abriera la puerta o como si le estuviera reclamando que invadiera su terreno. Así estuvo toda la madrugada, sin dejarlo dormir, recordándole que él era el verdadero dueño de esas tierras. Al dejarlo en la central, lo vi subir al bus sin mirar atrás, y me quedé pensando, ese revolucionario nunca nos hizo daño físico, pero su presencia era un recordatorio de que en Zacatecas, la historia no siempre se queda en los libros. A veces, los que dieron la vida en la lucha siguen ahí, montando guardia en sus puestos, cuidando lo que alguna vez fue suyo. Si pasan por Villa de Cos y ven a un hombre con carrilleras a la orilla del camino, no se confundan. No es un actor, ni es alguien que va a una fiesta de disfraces. Es alguien que parece que lleva 100 años, esperando a alguien para entregarle su último turno. El pasajero del asiento vacío. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Les saluda Ana desde la ciudad de Aguascalientes para compartirles una historia que me pasó. Siendo yo conductora de Uber. Eran cerca de las 5 de la mañana. El aire todavía se sentía helado y la ciudad en ese punto parecía sumergirse en un silencio absoluto. Yo transitaba por segundo anillo, de norte a sur, cumpliendo con un viaje más en mi unidad. En el asiento trasero venía un hombre, un pasajero común, sumido en sus propios pensamientos, mientras avanzábamos por la oscuridad. Todo parecía normal, hasta que nos aproximamos al puente de Salvador Quesada Limón. Al entrar bajo la sombra de la estructura, sentí un cambio repentino en el ambiente, una pesadez que no puedo explicar. De buenas a primeras, mi mirada se desvió hacia el asiento del copiloto. El corazón se me detuvo por un segundo. Juraría que alguien estaba ahí, sentado a mi lado. Pude percibir una presencia, una silueta que ocupaba ese espacio que, segundos antes, estaba vacío. No me atreví a voltear por completo. El miedo me paralizó las manos sobre el volante. Sin embargo, al salir del paso a desnivel y recuperar la luz de las luminarias, el asiento estaba desierto. Fue mi imaginación, me repetí tratando de calmar los latidos de mi pecho. Es el cansancio de la jornada. Pero entonces, la voz de mi pasajero desde atrás cortó el silencio y me hizo sentir un escalofrío que me recorrió toda la columna. Señora, usted también lo sintió. Al pasar por ese puente, sentí una incomodidad horrible.
como si alguien más se hubiera subido con nosotros. En ese momento, supe que no había sido solo yo la que había percibido esa sensación. Sin embargo, conductor y pasajeros, lo peor vino después, ya que este hombre añadió que, por un instante, solo por un par de segundos, le pareció efectivamente ver sentado a alguien a un costado de mí, pero al verlo de espaldas, pudo ver que su cabeza estaba abierta, como si hubiera sufrido un accidente y producto de un fuerte golpe, su cráneo se hubiese abierto en la parte trasera, dejando expuesto un profundo hueco que permitía ver su masa encefálica. Muchos dicen que ese paso a desnivel está mal construido, que su diseño ha cobrado ya demasiadas víctimas en accidentes fatales. Yo he pasado cientos de veces por ahí, conductor y pasajeros, y nunca he tenido un percance, al menos no uno terrenal, pero esa madrugada fue distinto. Quiero pensar que los siniestros que se han suscitado ahí son debido a la alta velocidad que se puede alcanzar en esta vialidad. Hasta este día, sigo preguntándome, entre tantas almas que han quedado atrapadas en ese asfalto por la alta velocidad y la tragedia, ¿por qué una de ellas decidió que esa noche no quería caminar más y buscó un lugar en mi auto? Las capacidades del pasajero. Amigos de la ruta, pasajeros de lo desconocido, bienvenidos una noche más a este viaje, donde el asfalto parece no tener fin. Dicen que en el camino nunca se viaja solo. A veces los pasajeros pueden sorprenderte de una forma extraordinaria. Mi nombre es Sergio, y quiero que me acompañen a recordar aquella madrugada de 2016, que cambió mi forma de ver la vida y la muerte. En aquel entonces yo me ganaba la vida tras el volante de un taxi. Siempre preferí el turno nocturno. Me gustaba la calma de las calles vacías, el aire fresco que reemplazaba el sofocante calor del día, y esa sensación de libertad que solo te da la ciudad cuando todos duermen. Eran cerca de la 1 de la mañana cuando, en las inmediaciones de la colonia Vista Hermosa, en Cuernavaca, un hombre me hizo la parada. Era un señor de mediana edad, pero algo en su andar me resultó extraño. Usaba un bastón y se movía con una dificultad que no correspondía a sus años. Se subió al asiento trasero y tras darme la dirección, el silencio de la noche comenzó a llenarse con nuestra charla. Para esos días, yo lidiaba con mis propios fantasmas. Me acababan de diagnosticar diabetes y alguien me había recomendado tomar jugo de nopal para controlar la glucosa. Esa noche, me había preparado una botella y, para que el frío no mojara el asiento con el sudor del plástico, la envolví cuidadosamente en unos trapos que usaba para limpiar el parabrisas. La botella estaba oculta, totalmente fuera de la vista, a un costado de mi asiento. El pasajero de pronto tomó el timón de la conversación. Me contó que meses atrás había sufrido un accidente fatal en motocicleta. Estuve a las puertas de la muerte, me dijo con una voz que me erizó la piel. Regresé, pero no regresé solo. Ahora veo cosas que los demás no pueden. Yo siempre he sido un hombre más bien escéptico. Supongo que mi rostro reflejó esa duda, porque el hombre mirándome a través del retrovisor, con una fijeza sobrenatural, soltó una frase que me heló la sangre. Mira, si no me crees, te lo voy a demostrar. Tu novia viene aquí contigo, sentada en el asiento del copiloto. El corazón me dio un vuelco. Era imposible que lo supiera.
Mi novia había fallecido hacía apenas unos meses atrás, tras una enfermedad devastadora. El impacto me dejó mudo, pero lo que vino después me terminó de quebrar. Dice ella que disfrutes tu jugo de nopal. Me quedé sin aire. No había forma física de que ese hombre supiera lo que había dentro de ese bulto de trapos, junto a mi asiento. El resto del trayecto transcurrió en un silencio sepulcral, cargado de una energía que no puedo explicar. Al llegar a su destino, después de pagar, antes de bajar el hombre puso su mano sobre mi hombro. Me miró a los ojos y me dio el último mensaje. Dice tu novia que agradece todo lo que hiciste por ella. Me quedé solo en el taxi, temblando. Durante toda su enfermedad, yo no me despegué de su lado. Fui su apoyo, fui su enfermero, su compañero hasta el último suspiro. Incluso llegué a pensar que mi diabetes fue el resultado de todo ese estrés y dolor acumulado por no poder salvarla. Nunca volví a ver a ese hombre, pero esa noche comprendí que la línea entre este mundo y el que sigue es mucho más delgada de lo que creemos. Hoy, cada vez que conduzco por una desolada carretera, quiero decirles, conductor y pasajeros, que a veces miro de reojo el asiento del copiloto y esbozo una leve sonrisa porque sé que no estoy solo. La charla eterna. Pasajeros de esta ruta sin descanso, hoy me toca a mí, su amigo Tony, pasar del otro lado del micrófono. Les voy a contar el momento exacto en el que dejé de ser un oyente, para convertirme en parte de los misterios que aquí narramos. Todo ocurrió hace tiempo, cuando me enviaron a trabajar a una bodega industrial, a las afueras de una empresa de la cual prefiero no mencionar el nombre. Era un lugar inmenso, de esos que parecen devorar la luz. No estaba solo, tenía un compañero, y a unos metros estaba la caseta del velador. Curiosamente, el velador tenía una bocina encendida y había conectado su celular, donde se escuchaba una voz conocida. Era la desolada carretera. Así fue como conocí este proyecto, sin saber que minutos después, el miedo me entraría por los poros, y yo me convertiría en protagonista de este espacio. Pues bien, el velador se acercó y nos dijo: «Muchachos, voy a cenar. Cuando regrese se van ustedes para que la bodega nunca se quede sola». Aceptamos. Nos quedamos ahí, bajo el parpadeo de un solo foco que apenas lograba herir la oscuridad de aquella bodega cavernosa. El ambiente era sombrío. La hora, la soledad y los relatos que salían de la bocina del velador empezaron a jugarnos la mente. El miedo se apoderó de nosotros. Quisimos apagar la bocina para no sugestionarnos más, pero la caseta estaba cerrada bajo llave. No nos quedó de otra más que aguantar. De pronto, el silencio fue interrumpido por algo que no debía estar ahí. Entre el eco de los enormes rollos de material, se escuchaban voces, murmullos. «Oye, ¿tú también escuchas eso?», le susurré a mi compañero, sintiendo cómo se me erizaba la piel. «Sí, parece que alguien habla detrás de los rollos, como si dos personas estuvieran platicando, pero no se entiende qué dicen». Pensamos que quizá habían mandado a otros trabajadores. Armados de valor, fuimos a revisar detrás de los rollos. Entramos a una sombra que estaba en penumbras. Nada. No había un alma. El vacío era total. Pero los dos lo habíamos escuchado con una claridad espantosa.
Cuando el velador regresó, nos dio el relevo para cenar. Antes de irnos no pude aguantarme y le pregunté: «Oiga, ¿y los chavos que estaban allá atrás?» Escuchamos a 2 personas platicando. El velador nos miró con una seriedad que me heló la sangre. «Miren, muchachos, no les quise decir para no asustarlos, pero hace tiempo, cuando techaban esta bodega, unos trabajadores cayeron desde lo alto. No traían arnés. Murieron al instante con el golpe». Hizo una pausa y luego añadió con una naturalidad aterradora: «Yo cuido otras bodegas, pero solo en esta me apagan mi bocina. Me estiran la cobija cuando trato de dormir, o me dejan al descubierto. Yo solo les digo: chavos, déjenme dormir que mañana madrugo. Me persigno, les rezo un Padre Nuestro y me dejan en paz». Sintiendo que la sangre se me bajaba hasta los talones, fuimos a cenar. Mi compañero no pudo más. El susto fue tal que se sintió mal y se tuvo que ir. Me quedé solo. Tuve que regresar a esa bodega inmensa, bajo ese foco moribundo, a terminar el turno, sintiendo todo el tiempo que, desde las sombras, esos 2 trabajadores me observaban, esperando a que el silencio volviera a reinar, para seguir con su charla eterna. Los guardianes. Saludos, Tony. Saludos a todos los que viajan en esta desolada carretera. Mi nombre es Joel y les escribo desde Mar del Plata, Argentina. Aquí la noche tiene un peso distinto cuando patrullas las calles. Uno cree haberlo visto todo en el cumplimiento del deber, hasta que el destino te pone frente a lo inexplicable. Era una madrugada fría, de esas donde la niebla se abraza al asfalto. Recibimos un reporte por radio: un accidente vial, un atropellamiento. Al llegar al lugar, las luces de la patrulla iluminaron una escena extraña. Tirado en el suelo, retorciéndose no solo de dolor, sino de puro terror, estaba un viejo conocido, un delincuente habitual de la zona, de esos que viven de entrar a casas ajenas para llevarse lo que no es suyo. El conductor del auto estaba en shock. Me dijo: «Oficial, le juro que no pude hacer nada. Ese hombre salió disparado de la vereda. Corría como si el mismo diablo lo viniera persiguiendo. No miró hacia los lados. Simplemente se lanzó al camino, con los ojos desorbitados». Me acerqué al herido. Esperaba encontrar el olor a alcohol o alguna sustancia, pero lo que encontré fue el olor del miedo más puro. El tipo me agarró del uniforme, temblando, y me contó algo que me erizó la piel. Me dijo que había intentado entrar a una casa cercana, la propiedad de una anciana que vivía sola, pero al saltar el muro y asomarse por la ventana, se quedó petrificado. No estaba sola, oficial. Me dijo con la voz quebrada. Había decenas de personas rodeándola. Pero cuando agudizó la vista, el horror lo golpeó. Esas figuras no eran humanas. Eran seres descarnados, sombras con jirones de piel colgando de huesos amarillentos. Rostros sin ojos que lo miraban fijamente desde las esquinas de la sala. Dice que el aire alrededor de la casa se volvió gélido y que esas entidades empezaron a acercarse a él, murmurando rezos que sonaban como viento entre lápidas. El pánico lo hizo saltar de regreso a la calle y correr sin control, prefiriendo el golpe de un auto a ser alcanzado por aquello. En ese momento, conductor y pasajeros, pensé que eran alucinaciones del tipo, pero por protocolo tuve que ir a la casa de la mujer para verificar que estuviera bien.
Toqué la puerta y me recibió una anciana menudita, con una paz que contrastaba violentamente con el caos que acababa de ver en la calle. Me dijo que estaba bien, que no había escuchado nada y que su cerradura estaba intacta. Antes de irme, la curiosidad me ganó. Dígame una cosa, señora. ¿Estaba alguien con usted hace un momento? Le pregunté, mirando hacia el pasillo oscuro de la casa. La mujer me miró extrañada y me aseguró que vivía completamente sola. Cuando le conté con cuidado lo que el ladrón decía haber visto, ella soltó una sonrisa tranquila, casi dulce, y me dijo algo que hasta el día de hoy me hace persignarme cada vez que paso por esa calle. Ah, no se preocupe, oficial. Es que yo nunca estoy sola. Todas las noches les prendo sus velas y les rezo a las ánimas del purgatorio. Seguramente fueron ellas las que me protegieron del mal. Me retiré en silencio. Esa noche, entendí que hay hogares que tienen guardianes que no pertenecen a este mundo y que a veces la justicia no llega con una placa, sino con el frío abrazo de quienes ya no están. Baño de damas. Saludos, conductor. Saludos a todos los que viajan conmigo en esta ruta nocturna. Quisiera omitir mi nombre, pero no lo que viví hace algunos años, en la planta de Donaldson, aquí en México. Es algo que todavía me eriza la piel cada vez que entro a un lugar solitario. En aquel entonces yo formaba parte del equipo de limpieza del turno nocturno. Ustedes saben cómo es el ambiente en una fábrica de noche. El zumbido constante de las máquinas, las sombras que proyectan los racks, y ese silencio artificial que solo se rompe por el eco de tus propios pasos. Me asignaron la limpieza de los baños de mujeres, en un sector profundo de la planta. Eran cerca de las 2 de la mañana. Antes de entrar, como dicta el protocolo y la educación, toqué la puerta con fuerza y pregunté en voz alta: ¿hay alguien aquí? Voy a pasar a realizar la limpieza. Silencio total. Entré. El baño estaba desierto. Las luces fluorescentes zumbaban con ese tono amarillento y cansado. Comencé mi labor, fregando los pisos, concentrado en el aroma del cloro para no pensar en la soledad del pasillo. Pero de pronto, un estruendo me hizo saltar el corazón hasta la garganta. La puerta del último cubículo se azotó con una violencia increíble. Me quedé helado, con el trapeador en la mano, mirando hacia el fondo. Estaba seguro de que no había nadie, pero el golpe había sido seco, físico, real. El aire en el baño cambió. Se volvió frío, húmedo, difícil de respirar. Y entonces pasó lo peor. Desde el interior de ese último cubículo, comenzó a brotar un sonido que me partió el alma. Eran sollozos. Primero un gemido ahogado, contenido, y luego un llanto desesperado. Una crisis de angustia que llenó todo el baño. Eran los lamentos de una mujer que parecía estar sufriendo el dolor más grande del mundo. Se encuentra bien. Necesita ayuda, alcancé a decir, aunque las piernas me temblaban y yo en realidad sabía que estaba solo. No hubo respuesta, solo el eco de esos sollozos rebotando en los azulejos fríos. El miedo me venció. Solté lo que tenía en las manos y salí de ahí casi corriendo. En el pasillo me topé con una guardia de seguridad. Al verme, ella se detuvo en seco. Me miró de arriba abajo y me dijo:
Muchacho, estás pálido como un papel. ¿Qué te pasó? Con el poco aire que me quedaba, le conté lo del baño, el golpe de la puerta y ese llanto desgarrador. Ella no se sorprendió. Suspiró con una tristeza profunda y me dijo: «Ah, ya la escuchaste a ella, ya escuchaste a la operaria». Me contó que años atrás, una compañera de la planta padecía una enfermedad terminal. El dolor físico, sumado al miedo a lo inevitable, le provocaba unas crisis de ansiedad terribles. El médico de la empresa, un hombre de gran corazón, le otorgaba permisos y la cuidaba mucho. Pero cuando la angustia la rebasaba en pleno turno, ella corría a ese último cubículo del baño de mujeres. Ahí se encerraba a llorar, a solas, tratando de encontrar una calma que la vida ya no le ofrecía. Finalmente la desesperación fue más fuerte que su voluntad. En unos días de descanso que le otorgaron para recuperarse, ella decidió terminar con su sufrimiento y se arrojó al paso del tren. No murió al instante, conductor y pasajeros. Pasó una semana agonizando en el hospital antes de que sus heridas apagaran su vida. La guardia me miró con una seriedad que nunca olvidaré y me dijo: «Desde que murió, no ha dejado de venir. Sus sollozos se escuchan casi todas las noches en ese mismo baño». Me quedé pensando mucho tiempo en eso. Ella no murió en la fábrica, murió en el hospital, lejos de ahí. Pero su dolor en ese momento de crisis, donde se encerraba a llorar buscando refugio, se quedó anclado en esas paredes. A veces, el espíritu no se queda donde muere el cuerpo, sino donde dejó su pedazo más grande de tristeza. Hoy comparto esto con ustedes, pasajeros, para que la próxima vez que escuchen un lamento en la soledad de su trabajo, recuerden que quizá, solo quizá, alguien está buscando el consuelo que no encontró en vida. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, quisiera invitarlos a que, si aún no lo hacen, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, primeramente, no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. Y también, muy importante, estarán en condiciones de decir #YoSoyPasajero. No olvides expresar tu apoyo a este contenido si es de tu agrado. Hacerlo es muy fácil. Simplemente me gustaría saludarte en la caja de comentarios. Por favor, dale me gusta, hypéalo y compártelo con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta comunidad de pasajeros que, gracias a ustedes y a su apoyo, cada día crece más y más. Por su apoyo, muchísimas gracias. Y recuerda que también muy importante para este contenido es que me des la oportunidad de narrar tu relato. Estoy deseoso de poder compartir tu experiencia con los pasajeros, así que envíala al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias también. Ahora sí, pasajeros, vuelvan todos al autobús, que nuestro turno nocturno está por concluir y lo haremos en una de las instituciones más importantes de México. Esto es el INEGI. Me acompañan a conocer las macabras experiencias que ahí tienen lugar. Vamos a ellas y de antemano, mil gracias por prestarme su atención esta noche. INEGI. Amigos de la ruta, pasajeros de lo inexplicable. Soy su amigo Luis Carlos, y hoy les traigo un testimonio que les llega desde los pasillos de una de las instituciones más grandes de México, el INEGI. Yo fui guardia de seguridad en esas instalaciones, y aunque ya no porto el uniforme, el miedo que sentí en aquellas madrugadas se me quedó grabado bajo la piel. Esta es mi historia. Trabajar en la sede del INEGI es enfrentarse a la inmensidad del silencio,
Es un lugar enorme, lleno de ecos y pasillos que parecen no terminar nunca. Mi primera experiencia ocurrió una madrugada, mientras realizaba mi rondín de rutina. De la nada, vi a una niña de unos 8 o 9 años, caminando a paso lento a unos metros de mí. Llevaba una muñeca vieja bajo el brazo. Al pasar a mi lado, sentí un frío inquietante, un aire gélido que me caló hasta los huesos. La vi meterse en la zona de los generadores de energía. Pensé, ¿qué hace una niña aquí a estas horas? Temí que fuera la hija de algún empleado que se había perdido, así que entré tras ella de inmediato. Pero al cruzar la puerta de los generadores, no había nada. El lugar estaba completamente vacío y cerrado. Poco después, estaba con otro compañero cuando de pronto lo vi quedarse mudo, petrificado. Su rostro estaba desencajado y solo podía emitir un balbuceo. ¡Ah! ¡Ah! Mientras señalaba hacia un rincón oscuro. Al voltearse me detuvo el corazón. Ahí estaba ella, la niña de la muñeca. Pero esta vez no caminaba. Estaba flotando a unos centímetros del suelo. Lo más aterrador fue cuando me fijó la mirada. No tenía ojos, conductor y pasajeros. En su lugar había 2 orbes negras, profundas, como el vacío mismo. Así, frente a nosotros, se desvaneció en el aire. El tiempo pasó, pero la actividad no cesó. En otra ocasión, un guardia nuevo estaba en su puesto, y al regresar de mi recorrido lo encontré con la mano extendida, ofreciendo una galleta al aire. «Ten, ten», decía con total naturalidad. Le pregunté qué estaba haciendo, y me contestó: «Le quiero dar esta galleta a la niña que está aquí. ¿Qué no la ves?». Se me erizó la piel. Yo no veía a nadie, pero él la describió exactamente igual. Pequeña, con su muñeca bajo el brazo. Pero esa no es la única entidad que habita esos pasillos. Una noche, mientras me lavaba las manos en los baños, sentí una presencia pesada detrás de mí. Al levantar la vista al espejo, vi el reflejo de un niño pequeño parado justo a mi espalda. Volteé instintivamente para encararlo, pero estaba solo. Salí de ahí agitado y, al llegar a las escaleras, me topé con una compañera. En ese momento, una pelota bajó rodando los escalones, escalón por escalón, hasta llegar a sus pies. Yo vi claramente al niño que la había lanzado desde lo alto, pero mi compañera, blanca como la cal, me juró que la pelota había rodado sola, que no había nadie más ahí. Algo también extraño ocurrió cerca de la medianoche. Una noche, mi compañero y yo vimos salir a un hombre de un área restringida. Pensamos que era un trabajador rezagado. Se despidió de nosotros muy amable, incluso nos dio la mano. Les juro, conductor y pasajeros, que su mano estaba más fría que el hielo. Una temperatura que no parecía humana. Segundos después de que se marchó, reaccionamos. Esa área llevaba horas cerrada con llave, y no había forma de que alguien estuviera ahí dentro. Lo buscamos, pero no lo encontramos por ningún lado, y jamás lo volvimos a ver. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento los mismos escalofríos que en aquellas noches. Dicen que esa niña es la aparición más famosa del INEGI, una presencia que se quedó atrapada entre las estadísticas y los mapas. Yo ya no trabajo ahí, pero sé que en cuanto las luces se apagan y los empleados se van, los pasillos vuelven a pertenecerles a ellos, a los que nunca se fueron de ahí.
Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.